tremendamente agradecido de poder estar en esta congregación tan linda. Yo le decía un poco como chiste al hermano Iván de que la iglesia presbiteriana hemos estado volviendo a la tradición de hacer iglesia en casa. Lo que hacen otras iglesias es transformar teatros en casas. Nosotros transformamos casas en iglesia. Y eso es tremendamente poderoso, porque estamos diciendo que queremos formar pequeñas comunidades, congregaciones amables, que nos conozcamos las caras y seamos capaces de desde la vida transmitir el Evangelio de Jesucristo. Sencillamente eso. Les traigo un tremendo saludo por parte de mi congregación, la Iglesia Presbiteriana Puente de Vida, en Puente Alto, una iglesia novísima, de la cual estamos tremendamente contentos de haber organizado. Reconocemos en ello la gracia, la soberanía de Dios actuando en esa comuna. Por eso damos gloria a Dios. Por eso nos hemos puesto de pie para darle gloria a aquel único merecedor de esta gloria. Algo decía el hermano recién con respecto al desafío de poder compartir la palabra de Dios. Charles Spurgeon, el tremendo predicador bautista reformado, aunque uno podría discutir un poco si los bautistas pueden ser reformados o no, decía: no hay lugar más peligroso en la tierra que detrás de un púlpito. No existe lugar más peligroso en la tierra que detrás de un púlpito, porque en un púlpito se puede predicar verdad o mentira. Entonces, por eso les pido oración mientras hablo ante ustedes la palabra de Dios. Si bien es cierto, ya lo hicimos, yo quisiera repetir la lectura del Salmo 41, fundamentalmente porque voy a tratar de hacer un sermón expositivo. Leamos la palabra del Señor. Dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo. Lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho: Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Con saña dicen de mí mis enemigos: ¿cuándo se morirá? ¿Cuándo pasará el olvido? Si vienen a verme, no son sinceros, recogen calumnias y salen a contarlas. Mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí. Me hacen responsable de mi mal. Dicen: lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio. De esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla. Pero tú, Señor, compadécete de mí. Haz que vuelva a levantarme para darle su merecido. En esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Les invito a orar al Señor. Padre Santo, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de poder glorificarte, alabarte, bendecirte con salmos y alabanza, Señor. Gracias, Señor, por congregarnos este domingo para escuchar tu palabra, para adorarte, para reconocer que solamente tú eres santo y que nosotros hemos sido hechos santos por la gracia de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Envía un ángel desde el cielo con un carbón encendido para que sea puesto sobre mis labios, Señor, y sea predicado en integridad todo el consejo de tu sabiduría. Por esto, Señor, por todo esto, ponemos nuestra rodilla ante tu trono. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, Señor.
Primera cosa que debemos decir. Según C.S. Lewis, a quien todos conocemos un poco por las Crónicas de Narnia, los salmos son poemas, y poemas destinados a ser cantados, no tratados doctrinales como tampoco sermones. Aquí jodí. Un salmo no es una declaración doctrinal. Un salmo no es un sermón. Por eso que es tan difícil predicar sobre los salmos. Como es difícil predicar sobre un poema. Porque los poemas parten de la experiencia. El poema lo que busca es asomarse al misterio. Aquello que no puede ser pronunciado. Aquello que tú no puedes decir. Cuando estás enamorado, ¿qué ocupas? Poemas, o dedicas canciones, o haces una rima con mucho flow. Te dedicas, tratas de expresar de una forma potente lo que tu corazón no puede comunicarle a tus labios. Pascal, un tremendo filósofo, inventor de matemático, un tremendo hombre, un genio agustiniano, es decir, creía exactamente lo mismo que nosotros con respecto a la gracia. Decía, hay razones del corazón que la mente no entiende. Bueno, esa es nuestra complicación con los salmos, porque lo que busca el salmo es transmitir una experiencia. Ya está lo difícil. Y la densidad, permítanme decirle, de los salmos es que son palabra de Dios, inspirada al corazón humano, el salmista, para que el pueblo de Dios le diga a Dios su palabra. Es devolverle a Él lo que Él nos ha dado. Entonces, si un poema es complicado de entender, si un poema debe ser masticado, rumiado, para poder sacar el jugo, cuanto más un salmo, que es palabra de Dios. Tremendo. Un detalle importante: el libro de los salmos, los 150 salmos están ordenados en 5 libros. Puede ser que esta división sea un poco arbitraria, porque se dio recién a partir del siglo II, ¿ya? Y lo que se buscaba era hacer una especie de analogía entre el libro de los salmos y el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, como son 5 libros de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, van a ser 5 secciones del libro de los salmos. Ahora, lo interesante de esta división, aunque arbitraria, es que cuando se ordenaron los salmos, fueron colocados de acuerdo a algunos temas. Por ejemplo, la primera sección habla sobre la condición humana. La segunda, sobre la historia de Israel. La tercera sección trata el tema del templo, peregrinaje, etc. El cuarto, sobre la tierra, el mundo. Y el quinto, sobre la alabanza a Dios. Por lo tanto, ¿por qué es importante decir esto? Porque el Salmo 41 es el último salmo de la primera sección. Y decíamos que la primera sección trataba sobre la condición humana. Por lo tanto, el Salmo 41 va a venir a ser una especie de compendio de todo este primer libro de los salmos. Por eso es tan importante. Por eso. Veamos. El Salmo 41, justamente por este hecho de ser un compendio de toda la primera sección, es un muy buen resumen de la condición humana, de nuestra precariedad, de todos aquellos elementos que denotan nuestra debilidad. El Salmo 41 también va a ser un claro ejemplo de la esperanza del ser humano, que pese a estar sumido en lo que somos, y cualquiera que se haya visto el espejo esta mañana con honestidad sabe lo que es, ¿o no? Y cualquiera que el día de ayer haya reflexionado acerca de los hechos cometidos durante el día o la semana sabe lo que es. Somos lo que somos, y nada más que eso. Puede darse cuenta de que
este salmo lo va a reflejar muy bien. Pero también va a apuntar hacia la alegría de quien tiene la esperanza puesta en aquel que es fiel para cumplir todas sus promesas. A mí siempre me ha asombrado en general los salmos, y en específico porque yo, por esas cosas de la providencia, desde muy chico me dediqué a estudiar cosas raras. Yo creo que si yo hice un nerd absoluto, sin lugar a dudas. Yo creo que si yo hubiera jugado este juego de roles, cartas, yo me habría vuelto loco. Con internet no, me habría explotado el cráneo. El punto está en que yo cuando chico, desde muy chico, empecé a leer textos religiosos de Oriente. Y curiosamente, comparándolo con los salmos, no hay ninguna religión que aborde el tema del ser humano desde el ser humano. Uno, cuando lee textos religiosos no cristianos, se encuentra con conceptos, ideas, filosofías, formas de vida, etc. Pero no se encuentra con la densidad del ser humano. El Salmo 41 nos va a hablar justamente sobre eso. Y por eso los invito a reflexionar esta palabra. Vamos a dividir el Salmo en 3 secciones. La primera sección va a tratar sobre las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que están presentes en este Salmo. Si ustedes se fijan, el Salmo 41 comienza diciendo: dichoso el que piensa en el débil. Dichoso el que piensa en el débil. Y a partir de eso, hasta el versículo 4, una serie de bendiciones que tienen como consecuencia lo primero. Nosotros ocupamos, la mayoría de nuestras iglesias nuevas, o las que están en proceso de ayornamiento, ocupamos NBI. Y NBI, y hay que decirlo, no creo que me caiga ningún rayo del cielo, en la traducción, las traducciones no son santas, se cayó. Porque la palabra piensa es muy mala. Bueno, podría ser buena si pensamos mucho. Pero la palabra piensa, yo creo que no logra expresar la densidad del contenido de esa frase. Fíjese. ¿Por qué? Porque en el hebreo la palabra que se ocupa es masekil. Créanme. Y la palabra masekil tiene que ver más bien con una visión en la que yo me comprometo de forma existencial. Podríamos decir algo así como que el que mira con reflexión, el que contempla al débil, el que observa vinculándose con la vida de él. No solamente un pensar. Yo pienso todos los días en los pobres. Vivo en una población, un barrio de Puente Alto muy pobre, donde viven los borrachos. Y yo todos los días tengo que sacar a un borrachito que se me queda en la puerta de mi casa para poder entrar. Yo pienso todos los días en el borrachito que está en mi puerta. Lo veo, ese es su nombre. Pero eso no significa que yo esté compenetrado con la realidad de él. Que yo me haya interesado en la vida de él. Y la bendición, la dicha, la bienaventuranza del primer versículo no es para aquel que piensa en el débil como una entelequia, sino que para aquel, como es el texto hebreo, que se ha comprometido, que ha hecho un éxodo de su vida egoísta a la vida del otro. Fíjense como este primer versículo hace eco del capítulo 14 del libro de los Proverbios. Dice en el versículo 21 de este libro: es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres. Dichoso el que se compadece de los pobres. Dichoso el que siente compasión por el otro. Versículo 31 del mismo capítulo 14.
El que oprime al pobre ofende a su Creador, pero honra a Dios, quien se apiada del necesitado. Aquel que ofende o oprime al pobre, ofende y escupe en la cara a Dios. Y gracias sean dadas a Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros y nos salvó gratuitamente, porque todos aquí presentes en algún momento hemos escupido en la cara del pobre. Todos. Yo cuando chico tenía nada en la casa. Y hoy día recuerdo con arrepentimiento algunas tonteras que dije, siendo niño, pero pecador. Entonces, a lo que nos está invitando el Señor es a esta mirada mucho más profunda. Y ojo, no solamente la pobreza o la debilidad en términos socioeconómicos. La Biblia no es un tratado de economía. Esta pobreza, esta precariedad en el otro puede ser perfectamente de orden emocional. Perfectamente puede ser la carencia, la ausencia de la palabra de Dios en su vida. Y si yo no he hecho la obra de predicarle a esa persona, yo no he estado comprometido, yo no lo he pensado, como dice malamente la NB, yo no lo he masquilado, jugando un poco con el hebreo. Y aquí algo tremendamente interesante. Como decíamos recién, la gran invitación que nos hace este primer versículo, ojo, el primer versículo, espero que las próximas 3 horas podamos estar todos atentos. La invitación a que nos hace este primer versículo es a no mirarnos el ombligo. Agustín de Hipona, que la Reforma Protestante del siglo XVI no es otra cosa que una vuelta a la teología agustiniana, que es por esencia una teología bíblica. Agustín de Hipona decía que la definición del pecado es homo encorvatus in se ipsum, o sea, el hombre encorvado sobre sí mismo, o sea, el ombliguismo puro. Yo estoy así. Primero yo, después, lo hemos escuchado muchas veces. La persona más importante del planeta, yo. Y los hombres aquí presentes, todos estamos casados aquí, ¿verdad? Los pololos todavía ponen carita. Pero nosotros los hombres pecamos mucho de eso. Hay alguna mujer que crea, de aquí esta sala, de esta iglesia, que crea que su marido no es egoísta. Oh, y unas sonrisas. Y unas sonrisas. No me digan. Entonces el asunto está en que esa es la definición básica del pecado. Somos pecadores en la medida que estamos encorvados sobre nuestra propia realidad de manera miope. Permítanme citar a un autor judío que se llama Martin Buber. Este hombre dice lo siguiente: la palabra de una persona que desea hablar con un ser humano sin hablar con Dios es incompleta, pero la palabra de alguien que desea hablar con Dios sin el hombre sencillamente es inexistente. Oiga, tú puedes decir que amas a Dios, que el Señor te ha rescatado, pero si ignoras la vida de tu vecino o de tu hermano, tengo una mala noticia: el sentimiento es muy probable que sea una mentira, porque la fe verdadera produce acción verdadera. ¿Estamos? Santiago, el hermano del Señor, dice en su carta, en el versículo 27, la primera parte de este: la religión
pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. O sea, honestamente, esto es más claro que echarle agua. Esto es evidente, está ahí. Y te cuento una cosa: a los israelitas también les costó salir de Egipto. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, echaban de menos sus cebollas. Cuando tú dejas tu comodidad para ir en pos del otro, también echamos de menos nuestras cebollas, nuestras comodidades. Oh, yo estaría viéndote, estoy aquí ayudándote, compadre. Se apuro quejar. Dejamos nuestra comodidad para ir al desafío del encuentro con el otro, que es evidentemente algo muchas veces difícil. ¿Quién de ustedes vio la película La lista de Schindler? O ya me quedé en la categoría de viejo. Ya, perfecto. ¿Se acuerdan? Una película cortita. En La lista de Schindler tiene muchas escenas muy interesantes, pero una escena o varias escenas conmovedoras son aquellas de la niñita vestida de rojo, porque toda la película es en blanco y negro, pero cada cierto tiempo aparece una niña en colores con un vestido rojo por breves segundos. De esto nos está hablando el Salmo, y de esto es lo que dice el Señor Jesús a Simón cuando entra esta mujer y le lava los pies y se seca los cabellos. El Señor le pregunta a Simón el fariseo, no Simón el discípulo: ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer? No está hablando de una operación física en donde la reflexión de la luz del exterior se refleja en la córnea, envía una señal eléctrica al cerebro y vamos bien. No, está hablando de eso. Está hablando de ver existencialmente. Los jóvenes dicen de otra forma. El cachai. Los jóvenes, ya yo me pasé a otra categoría. Y ustedes saben que el cachai viene de tu cacha. Agarrar. Uno puede decir más empolifolladamente: aprendiste la realidad del otro. A eso se refiere. Por eso, mis queridos hermanos, la compasión a la que nos invita la Escritura es justamente una compasión comprometida. Yo, desde el 2005 hasta este año, serví con chiquillos como profesor de religión, y el año pasado como inspector. Gloria al Señor sea por eso. Nunca me habían amenazado tanto los apoderados. Impresionante. Bueno, el punto está en que se me fue la idea. Siempre les dije a ellos: cabros, hay que ser inteligentes. Y mucha gente pensaba, muchos de estos chiquillos, incluso algunos apoderados, pensaban que la inteligencia tiene que ver con saber cosas. No, la inteligencia desde su raíz etimológica tiene que ver con exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. O sea, si usted no hace eso, lo que está diciendo el Salmo, no solamente no vas a ser bendecido de la forma que el Salmo está bendiciendo, sino que te transformas en un tonto. Inteligente viene de intus legere. Intus legere significa leer. Intus, leer en lo profundo. ¿Eres capaz de leer la profundidad del otro? ¿Sí o no? Si Dios te da, mediante su Espíritu Santo, el don de poder leer la vida del otro, de fijarse existencialmente en el otro, ¿qué va a pasar contigo? Te librará en el día de la desgracia, te protegerá y te mantendrá con vida, te hará dichoso en la tierra y no te entregará el capricho de tus adversarios. El Señor te confortará cuando estás enfermo y te alentará cuando estás en el lecho del dolor. Es decir,
como fruto de esta mirada limpia hacia el otro, vas a ser tremendamente bendecido. En árabe, la palabra bendición se dice al-baraka. Y al-baraka se parece mucho a nuestra palabra alberca. Todos estamos aquí, ¿verdad? Al-baraka, alberca. ¿Qué es una alberca? Una piscina. Imagínense una piscina llenita de agua en medio del desierto. Eso es bendición. Es por eso al-baraka, por eso. La bendición que Dios te da está escondida en el otro. Por eso el cristianismo no es de cuevas y de monasterios. Por eso el cristianismo no es de soledad incomunicada. Por eso el cristianismo no cae en el solipsismo. Por eso el cristianismo es encuentro, amor hacia el otro. Cuando tú eres verdaderamente cristiano, estás abierto a la realidad del otro. Y te cuento una cosa, este tema es tremendamente práctico. Si no fuera práctico, yo no estaría predicando. No estamos hablando si Adán tenía ombligo, ¿no? Estamos hablando de tu vida. Porque a no ser que tú seas una anacoreta perdido en el desierto de Santa Catalina, en el Sinaí, tú estás en contacto con todas las personas. Desde que te subiste al micro, desde que te subiste al taxi, desde que le pagaste el fin de mes a la nana, justamente, desde que, no sé, pagaste las contribuciones, desde que hiciste bien tu trabajo, desde que trabajas con los niños, tu pololo, tu polola, todo el día, todos los días está en contacto con otras personas. ¿Te habías planteado alguna vez de que ese otro era un sacramento de Dios? Nosotros decimos que nosotros los protestantes tenemos solamente 2 sacramentos. No tenemos solamente 2 sacramentos. Las confesiones evidentemente sí lo afirman, pero sacramento en el sentido fuerte de la palabra, medios de gracia, están presentes en el mundo. El sacramento de las cosas, el sacramento de las relaciones, el sacramento de la vida. Porque yo he venido, dice el Señor Jesús, a traerles vida, y vida en abundancia. No una cátedra de día domingo para el día de la semana así, viviendo como pagano, sino que vida abundante que se vive en la vida. Ustedes han escuchado muchas veces seguramente aquello de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, para los que no saben, tremendo teólogo holandés que llegó a ser primer ministro de su país. Él decía, no existe ni un centímetro cuadrado en el universo sobre el cual Cristo no puede reclamar, esto es mío. Todas tus relaciones están bajo el dominio soberano de Cristo. Todo. La teleserie que ves también. El libro que lees también. Tu entretención, el pool, maravilloso. Todo está bajo el dominio de Dios. Por eso no somos dualistas. No decimos, esto es de Dios, sagrado, día domingo, corbata, muriéndome calor con el foco. Sino que todo, ir a comprar el pan a la panadería es para Dios y posibilidad de encuentro con el otro. ¿Quién revisa esto de forma cabal? Porque evidentemente ni tú ni yo lo hemos hecho. Nosotros hemos atropellado la dignidad de nuestros hermanos un montón de veces. De pensamiento, palabras y obras, como dicen por ahí. Un montón de veces. El único que ha sido capaz de cumplir y de vivir 100% esto es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo lo hizo, encarnándose. O sea, Él desde las alturas celestiales o célicas alturas, como dice el himno, contempló la realidad del pueblo y decidió hacerse pueblo en el vientre de una mujer que pudo haber sido despreciada, asumiendo una profesión absolutamente insulsa. No un carpintero. Carpintero no se como microempresario. Carpintero es una grande. Tectón en
griego significa, mejor traducción, maestro chasquilla. Entonces, él, asumiendo esa realidad de manos callosas, nos rescata. Porque solo se salva, solo se redime aquello que se asume. Es un dicho muy antiguo de los padres de la iglesia. Solo se redime aquello que se asume. Si el Señor nos quiso redimidos, comprados por su sangre, Él asumió la realidad completa de todo lo que somos. Tú, para redimir, transformar, edificar la vida de la sociedad, de tu vecino, de tu colegio, de tu pololeo, tienes que asumir la realidad del otro. Y desde el Evangelio, el Señor con el Espíritu Santo va a transformar esa realidad. Pero vivimos en un contexto nefasto, en el sentido de que salimos a la calle con audífonos, por lo menos yo lo hago así muchas veces. Ya no escuchamos al otro. Es impresionante. No sé si ustedes han tenido alguna... Yo me di cuenta, y gracias a Dios nos arrepentimos con mi señora. Una vez estábamos en la misma pieza y estábamos chateando. Una estupidez gigantesca. ¿No entienden? Entonces tenemos demasiadas cortapisas para no descubrir al otro. Este primer punto está claro, ¿verdad? Descubrimos al Señor en el otro cuando lo miramos con el corazón renovado por el Espíritu Santo. Fíjense, el versículo 5 al 9 habla acerca de la soledad. Porque fíjense, este mismo hombre que ha sido bendecido, este mismo hombre que se le ha prometido bendición, la está pasando muy mal. Está solo, enfermo, vienen amigos, cuchichean delante de él, le dicen: no, estáis frito, te vas a morir. Y cuando están ahí no es por interés, es para recopilar información para salir a pelearlo después. Y me decimos cuando están ahí, le dicen: oye, ¿sabes que esta enfermedad con la que estoy muriendo, estoy sufriendo, estoy solo? Es por culpa tuya, porque es un pecador. Porque es un pecador. Esa persona reconoce en medio de esa experiencia quizás lo más terrible de la condición humana: el odio de los otros. Los otros no están contemplando a él. Es él el que en un momento rindió ayuda a los pobres, ahora enfermo, abandonado en una cama, el que necesita de esa ayuda. No recibe nada, al contrario, recibe exactamente lo contrario. ¿Se dan cuenta de la densidad de este salmo? No cabe duda de que una de las experiencias más espesas de la condición humana es el sufrimiento. Y cualquier persona que en algún momento no se haya sentido deprimida, cualquier persona que se haya sentido deprimida puede dar testimonio de eso. El dolor se palpa, se mastica, se toca, lo abraza uno. Abraza con ese y abraza con Z. A mí me recuerda esto a Job, claramente. Aunque los exégetas, las personas que estudian la Biblia, dicen que este salmo está inspirado en la experiencia que tuvo el rey David, estando ya viejo y enfermo en cama. ¿Se acuerdan que le traían a esta niña joven para que durmiera con él? Para que entrara en calor, etc. Bueno, en ese momento él es traicionado por su amigo Ahitofel. Él lo traiciona. Y a eso se refiere el versículo 9. Dice: hasta mi mejor amigo. Fíjense, hasta mi mejor amigo. De estos otros lo esperaba porque no los conocía, ya compartimos muy poco, si mi traición no importa. Pero hasta mi mejor amigo, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla.
La palabra zancadilla está mal traducida, o sea, es una traducción, traductores, traidores, dicen los italianos. El que traduce es un traidor. Tiene que ver con poner el calcañar, el talón. Y eso puede ser dos interpretaciones. O cuando el guerrero va a caballo, te ve a ti, botado en el suelo, le pega con las espuelas en los ijares, gracias. En los ijares del caballo, ¿para qué? Para darle momazos. O puede significar también ese signo de poner el talón sobre el cuello del vencido. Fíjense, mi mejor amigo, el texto hebreo dice, mi hombre de paz. Y recuerden que shalom en hebreo significa plenitud. O sea, aquel hombre, aquel compañero con el que yo compartía mi vida, ahora se constituye como mi enemigo. Terrible. Terrible. Pero, en medio de esa soledad, en medio de ese sufrimiento, nosotros podemos vernos reflejados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados en un negocio? Un socio que se fue siendo un traidor, o un amigo que yo creía que era mi mejor amigo y de un día para otro dio vuelta a la espalda y se fue. Y no pensemos en un caso más dramático. La traición es quizás una de las experiencias más dolorosas que puede tener el ser humano. Pero fíjense, los quiero invitar a que se fijen en que esta traición, estos versículos que hablan de dolor, fueron puestos, esta experiencia de dolor que describen estos versículos, fueron puestos por la mano de Dios. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas, también sobre la traición de tu amigo. Fíjense, y le invito a que puedan reflexionar aquello que dice el Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg, el año pasado fue su aniversario número 450, desde que se proclamó como símbolo de la Iglesia Reformada de Holanda sobre todo, pero que es doctrina esencialmente calvinista. Fíjense lo que dice la primera pregunta del primer domingo del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? La respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Es decir, el salmista, muy probablemente David, en medio de esa tribulación, pese al dolor, porque no somos ángeles, pese al dolor, al desengaño, tiene la mirada puesta en el único que le daba consuelo, que era su Dios, nuestro Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Por los versículos que vienen. Si ustedes leen el versículo 11 y 12, se van a dar cuenta que son versículos de victoria, en donde David, o el salmista, reconoce la presencia de Dios en su historia. Fíjense: en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme. Tengan certeza, por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. En medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de aquello que te aqueja, y piensa en la cosa más terrible: Dios está. Cuando dice del Señor desde el zarza ardiente a Moisés: yo soy el que soy, también esa es una mala traducción.
porque es traducción tomada del griego, y los griegos tienden a tener una mentalidad mucho más especulativa. En hebreo tienen más que ver con yo soy el que está ahí contigo. No es una clase de filosofía la que nos está dando el autor divino, Moisés, en el texto de la zarza ardiente. Está hablando de que Dios está ahí conmigo. Que mejor, nuevamente la sabiduría de los chiquillos. Dice, no estoy ni ahí contigo. Dios no dice lo contrario. Yo estoy ahí contigo. Y en todas. Yo te apaño, te presto ropa. ¿Vamos? Y eso es lo que hace de que el discípulo del Señor, el cristiano cabal, el cristiano verdadero, sea un victorioso. No que la victoria estúpida de los predicadores de pantalla, que son una especie de autoayuda con algunos versículos. Estoy pensando en Joel Austin, Maldonado, y toda esta gente que ni siquiera se merecen que se mencione su nombre en la iglesia. Si estoy hablando de la victoria obrada por Jesucristo, nuestro hermano lo decía muy claramente, hoy día somos justos, porque Dios nos ha justificado mediante la sangre de su Hijo. En esa esperanza es donde nosotros tenemos nuestra puesta, nuestra esperanza. Por eso terminamos una doxología, una alabanza. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Después de esta experiencia, de encontrarnos con el otro, de poder descubrir que en medio de nuestra vida dura está Dios presente. Oye, tú ves que tu esposo no te ama como en el comienzo, y tienes dudas, y eso te causa dolor. Sientes esa frialdad, te duele. Ahí está Dios, créelo. Para reflexionar, y con esto vamos terminando ya este sermón. Primera cosa, reconocemos a los otros como una oportunidad de cuidado y don de nosotros mismos. Reconocemos al otro como una oportunidad de servicio, ¿sí o no? Si él no, amigo, doble su rodilla, échese colido de escritura en los ojos y ábranlos ante su hermano. Porque el hermano siempre es una oportunidad de servicio y de encuentro con el Dios verdadero, que está ahí. Porque acuérdate, el otro es imagen y semejanza de Dios. Segunda tarea para reflexionar. Ante las adversidades, ¿ponemos nuestros ojos en las promesas de Dios o nos quedamos encerrados en nosotros mismos? Ombligólatras. No, ahí, bueno, existía en nuestra religión la onfalolatría, pero eso es otro día. Entonces, ¿estamos encerrados en nosotros mismos o en medio de esos problemas ponemos nuestra mirada en el Señor? ¿Se acuerdan esa parte del Evangelio donde Pedro camina sobre las aguas? Vamos. Pedro camina sobre las aguas y va re bien, hasta que mira las olas y se hunde. ¡Sálvame, Señor! No te encierres en tus problemas. No te encierres en tu problema, porque, como dice el Miquero, es más grande Dios que tu problema. 3. Descubres en medio de las cosas difíciles o incluso trágicas la providente voluntad de Dios, que se glorifica a sí mismo en todas las cosas. Eso es lo más importante. ¿Eres capaz de leer la realidad en clave cristiana, incluso en tus problemas? La providencia abarca todo, todo. No hay nada que no esté guiado por la mano providente de Dios. Todo, todo. ¿Lo reconoces? Y un bonus track. El tarea. Yo tengo el vicio de la tarea. Me disculpo. Dice, leer y meditar. Leer y meditar. No sirve una cosa, pensar dos cosas. Leer y meditar el Salmo 41
en clave cristológica, poniendo en los labios de Jesús las palabras de esta profunda oración. O sea, usted llega a la casa, no prenda ningún incienso, esté tranquilo en su hogar, en soledad, como dice el Señor en la Escritura, y lea este salmo poniendo en la boca de Jesús las palabras del Salmo 41. Hágalo. Segundo, ¿es el Salmo 41 un salmo mesiánico? ¿En qué pasaje del Nuevo Testamento puedo basarme para esta afirmación? Pista, que tan malo no soy. Lean, y me impresionó mucho, que tuve la tentación de hacer el sermón solamente sobre eso. Segunda de Samuel, capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15. ¿Cómo murió Ahitofel? Ya en la relación. Lea conmigo. Sí, por eso. Ya. El Señor se ha glorificado en esta reflexión. Lo reconocemos a Él como el Señor y soberano de todo. Amén. Es Él y solamente Él quien tiene el dominio sobre todas las cosas, incluso sobre nuestro sufrimiento. A Él le damos gracias, porque yo soy testigo de cómo en medio de un cáncer se puede glorificar a Dios. Yo soy testigo como en medio de la muerte de un hijo se puede glorificar a Dios. Y ejemplos son conocidos y no es necesario nombrarlos. Oremos. Padre Celestial, te queremos alabar, Señor, y agradecer por esta escritura que tú has puesto ante nuestras mentes, Señor, para ser puestas en práctica. Gracias, Señor, por lo que tú nos has declarado a través de este salmo. Te suplicamos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo en nuestros corazones en cada momento para poder descubrir la verdad en cada momento, Señor. Descubrirte presente, consolador, animante, Señor, para que podamos glorificarte de la misma forma como te glorificó David, en el lecho de dolor, en medio de la aflicción de la traición, pero nunca perdiendo la confianza en ti, Señor. Danos este don, que podamos reconocerte, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.